Quisiera que abriéramos la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos. Fue un capítulo que tocó mucho mi vida. Le livre des Romains, chapitre 8. En el momento más preciso, en los momentos más circunstanciales y difíciles que atraviesa mi vida, este capítulo volvió a hablarme de una manera especial. Ce chapitre m'a parlé d'une façon spéciale durant les moments difficiles de ma vie. Romanos capítulo 8, Romains 8, versículo del 28 en adelante. verset 28 en avant. Y lo hacemos con reverencia Nous le ferons en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La siguiente usted. Y si se pone de pie, mucho mejor. Si on se met debout, c'est encore mieux. Y a los que predestinó, o sea, tú y yo, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojos donde está y vamos a Nous allons orar. fermer nos yeux là où nous sommes pour prier. Señor, te damos las gracias por tu Seigneur, palabra. merci pour ta parole. Abre nuestro entendimiento. Ouvre notre entendement. Ayúdanos a retener tu palabra. Aide-nous à retenir ta parole. Ayuda a retener cada versículo que nos va a ayudar a ser más que Aide-nous à vencedor. retenir chaque verset qui va nous aider à être plus que vainqueurs. Necesitamos de ti, mi Dios. Nous avons besoin de toi. Reconocemos que tú eres el Señor, Reconnaissons que el tu es le dador de la Seigneur, vida celui qui donne la y vie, el que me va a dar la vida celui eterna. qui donne la vie éternelle. Gracias, Jesús, por tu palabra. Merci Jésus pour ta parole. En el nombre precioso de Dans le nom précieux de Jesús. Jésus. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Tomen asiento. Nous allons prendre nos places. Solamente Jesucristo es el que conoce tu interior. Il n'y a que Jésus-Christ qui connaît ton intérieur. Solamente el Espíritu Santo es el que conoce todo lo que piensas, Il n'y a que l'Esprit Saint qui sait todo lo que estás tout ce que tu penses, calculando hacer o tramando tout ce hacer. que tu penses faire. Hay muchas cosas que hay en el interior Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. y depende de la actitud en que tomamos, y cada actitud trae como consecuencia una decisión a hacer. Car chaque attitude a une conséquence, une décision à faire. Estos versículos llegaron a tomar fuerza en mí una vez más, Ces versets ont pris de la force en moi. porque cuando más circunstancias difíciles pases, es más la palabra del poder que viene de Él. Car plus de circonstances tu passes, plus de pouvoir à la Porque parole. la palabra es poder. Car la parole est le pouvoir. Amén. Amen. Amén. Amen. Porque sin la palabra escrita
Car No sans la puedes parole, tú ser alimentada de tu espíritu. Es necesario que tu espíritu sea alimentado. tu ne peux pas être alimenté et il est nécessaire que tu sois Y es el alimenté. poder de la palabra el cual hace que volvamos a vivificar. Et c'est le pouvoir de la parole qui fait que nous sommes Vivificar es vivifiés. volver nuevamente, ser lo que Dios quiere que seas. À nouveau être ce que Dieu veut que tu sois. El enemigo siempre querrá que nosotros vivamos siempre en derrota. L'ennemi voudra toujours que l'on vive dans la déroute. Y cada circunstancia adversa Chaque va a circonstance servir en las adverse manos del enemigo para trabajar contra ti. va travailler dans les mains de l'ennemi contre toi. Y si no estamos preparados, Et si nous ne sommes pas prêts, poco a poco peu à peu y muy et tranquilamente tranquillement, vas a ser indiferente a las cosas del tu Señor. deviendras indifférent aux choses de Dieu. Llegará un momento Et un moment arrivera en que te va a ser igual où les choses vont être pareilles pour toi. de escuchar o no escuchar la Écouter palabra, ou ne pas écouter la de parole. orar o no orar. Prier ou ne pas prier. De igual te da si tu hermano más cercano sufre, igual te da. Et peu importe si ton frère souffre ou pas. Comienzas a pensar ya solamente yo, Tu commences à penser à toi, yo. moi-même, Et yo. moi-même et moi-même. Mas Dios, en estas palabras, en esta poderosa palabra en que hemos leído, Mais Dieu, dans ces mots puissants que nous avons lus, es el propósito que vivificamos nuestro espíritu, il a que le but despertemos nuestro espíritu. de vivifier notre esprit. Cuando tú pasas circunstancias difíciles, tu espíritu se vivifica. Lorsque tu passes par des circonstances ¿Sabes por qué se difficiles, ton vivifica? esprit se Porque tú vivifie. amas a Dios. Tout cela parce que tu aimes Dieu. Y es necesario que a veces pasen pruebas. Et il est nécessaire que des preuves arrivent. Es bueno que pasen esas pruebas, Il est bon de passer par des épreuves. porque por ellas mantenemos una comunicación continua con Dios. Car par elles, nous avons une communication continue avec Dieu. Últimamente, Dernièrement, las pruebas que yo puedo pasar les preuves par lesquelles je suis passée tal vez son de las malas decisiones sont conséquences de mauvaises décisions. o tal vez emprendimientos que uno ha querido hacer Peut-être des choses que j'ai voulu con faire buen objetivo, avec un bon objectif, pero las cosas no sucedieron mais así. les choses ne se sont pas passées comme cela. Mas eso Mais cela enseña que uno se sienta firme m'enseigne à que je sois ferme a qué Dios estoy sirviendo. et que je comprenne à quel Dieu je sers. Me mantiene firme Cela me maintient que ferme soy hija de Dios et me dit que je suis fille de Dieu y que todo lo que yo paso et que tout ce par quoi je passe, es para que sea más grande después. c'est pour qu'il soit encore plus grand ensuite. Yo le decía a mi esposo Je disais à mon époux que cuando voy al Ministerio de Trabajo, lorsque je vais au ministère du Travail, tal vez hablo esta parte porque lo que yo vivo en mi vida, je parle de cette partie parce que c'est ce que je vis chaque jour. no me gusta enviar a otra persona, Je n'aime pas envoyer quelqu'un d'autre. no me gusta mandar carta recomendada, Je n'aime pas envoyer des courriers recommandés no me gusta mandar fax, et je n'aime pas me envoyer de gusta ir fax. personalmente. J'aime aller personnellement à cet endroit. Cada vez que voy y encuentro a una señora Chaque fois que j'y vais et que je retrouve de descendencia italiana, une dame italienne habla muy bien el francés, el neerlandés, qui parle très bien français et néerlandais, siempre toujours, me anima elle m'encourage con la empresa. avec mon entreprise. Siempre, hermanos. Elle m'encourage toujours. Es como decir, como un único que no alaba ni adora a Dios, C'est comme quelqu'un A qui través ne de sa loue pas boca. Dieu. me dice cosas que me ayudan. À travers sa bouche, A elle me dit des levantarme. choses qui m'élèvent, qui m'aident. Entonces, en estas situaciones, Alors dans ces situations, mi esposo me dice que comparta la palabra. mon époux me dit que je partage la parole. Y yo le dije sí, Et je lui dis oui, porque siempre creo que un obrero de Dios tiene que estar vigilante. parce que j'ai toujours cru Préparado. qu'un ouvrier de Dieu doit être prêt, vigilant. Difícil para mí es ver que algunos obreros dicen, no puedo, no me he preparado un mes, Parfois des ouvriers disent non, je ne me suis pas préparé, je ne peux pas. porque la palabra de Dios dice
La que parole de tenemos Dieu que estar dit preparados. que El nous buen devons soldado être tiene que estar prêts. preparado. Tout soldat doit être prêt. Yo no creo en un soldado, ahora que veo en las comunicaciones de la televisión, Comme yo no veo je vois ningún dans la soldado télé, que está distraído Aucun o haciendo soldat otra cosa. n'est Está distrait. siempre con su fusil. il est toujours prêt avec son fusil. ¿Usted ha visto los diarios? Vous avez vu dans les nouvelles, Siempre están con su fusil. les soldats sont toujours prêts avec leur fusil O con tanques, ou pero avec se des ve tanks. soldados siempre preparados. Ce sont des soldats Así es el préparés, soldado. préparés ¿Verdad? à En leur Cristo, fonction. por más que tengas tus tribulaciones, tienes que estar preparado. De la même façon, en Christ, tu Amen. dois être prêt. Entonces, cuando leo este capítulo, Quand je lis ce chapitre, me dice a mí la palabra la parole me dit que Él me escogió, qu'il m'a choisi, que Él me predestinó. qu'il m'a prédestiné. Qué fuerte para mí volver a leer este capítulo. C'est fort pour moi de relire ce Todas las chapitre. cosas que me pasan, Señor, Toutes les choses qui no estoy m'arrivent, sola. je ne sais que je ne suis pas seule. Tú me has predestinado, me has llamado. Tu m'as Y appelé por lo tanto soy tu hija y te serviré, et je Señor. suis ta fille, c'est pourquoi je te servirai, Seigneur. El versículo 29, ¿puedes ponerme, hermano? Le verset 29, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, el siguiente. le suivant. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Usted, mi hermano. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo soy justificada Je suis delante de justifiée Dios. devant Dieu. Tú eres justificada delante de Dios. Tu es justifié devant Justificado Dieu. redimido, Nous sommes rachetés, comprado con la sangre de Jesucristo. rachetés avec le sang de Jésus-Christ. Entonces, te va a alejar del amor de Dios, de los caminos de Dios. ¿Qué te va a alejar? Qu'est-ce qui va t'éloigner du Problemas. chemin de Dieu? Tes problèmes, Situaciones difíciles, les situations difficiles, decisiones a tomar. des décisions à prendre. Falta algo en casa. Manque-t-il quelque chose à la maison? No sabes cómo pagar el Tu arrendamiento. ne sais pas comment payer ton loyer? Llega una factura, llega dos facturas de Electrabel. Une facture arrive, deux factures arrivent d'Electrabel. Miedo que me corten la luz. Tu as peur qu'on coupe l'électricité chez toi? Miedo cómo afrontar las situaciones en Perú o en tu país. Tu as peur d'affronter des situations dans ton pays? ¿Qué puede separarnos de la seguridad que nos da el Qu'est-ce qui Señor? va nous séparer de la sécurité que nous donne de Dieu? Pablo lo dice. Paul même le dit. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni les hauteurs, ni les profondeurs. Nada Rien me podrá separar del amor de Dios. ne pourra me séparer de l'amour ¿Cuántos de Dieu. dicen eso? Amén. Combien disent Amen? Nada podrá separarnos. Rien ne nous Nada séparera. tiene que movernos. Rien ne doit Nada. nous bouger. Pero para todo esto tenemos que tener Mais actitudes. pour tout cela, nous devons avoir des attitudes. Una actitud determinante. Une attitude qui détermine. Una actitud determinante de avanzar. Qui détermine. Tú eres el que determinas. De avanzar, Tu détermines d'avancer, de pararte de t'arrêter o de retroceder. ou de reculer. De las cuales yo te digo, C'est pourquoi je te dis, preguntar, ¿es que esto le agradará a Dios? cela va-t-il plaire à Dieu Que yo me comporte de esta manera. que je me comporte de cette façon? Si es para avanzar, tus frutos dirán. Si c'est pour avancer, ce sont tes fruits même qui répondront. Y Pablo recomienda que primero Et Paul recommande comencemos con nuestro mundo interior. que d'abord on commence avec notre intérieur. El mundo interior es tan fuerte. Le monde intérieur est si fort. Tus pensamientos. Tes pensées, Con un pensamiento tú vas de continente a continente. avec une pensée, tu vas d'un continent à l'autre. Tú maldices Tu maudis. y haces muchas cosas con el Et pensamiento. tu fais beaucoup d'autres choses Fornicas, adulteras, avec tes lascivias, pensées. con los pensamientos. Avec tes pensées. Pablo nos recomienda, Paul nous primero recommande trabaja en tu mundo interior. de travailler d'abord dans notre intérieur. Y el mundo interior va a dar a notar al exterior. Et le monde intérieur ¿Cómo? Con tus frutos. rendra public les choses avec tes fruits. Ningún árbol bueno puede dar mal fruto, Aucun bon arbre ne peut donner de mauvais fruits. ni tampoco un árbol malo
podrido puede dar buenos frutos. Ni un mauvais arbre, un arbre pourri ne peut donner de bons fruits. El Señor nos ayude Que le Seigneur nous aide a poder trabajar en nuestro interior. à travailler dans ¿Y notre qué hay en el ser intérieur, humano en el interior? El alma y el espíritu. dans notre âme et dans notre esprit. ¿Qué haces tú? ¿Qué piensas tú Que fais-tu? Que penses-tu? para que si tu parte interior esté bien delante de Dios? Pour que ta partie intérieure soit bien devant Dieu. Yo creo, hermano, que cuando hacemos algo malo delante de la presencia de Dios, tal vez delante de los ojos de los hombres no, Je crois que si on fait quelque chose de mauvais devant Dieu, delante tal vez de tus hijos no, peut-être que devant tes enfants, devant les gens autour de nous, pero todo escondidito C'est pas como grave. que nadie te ve, tout est caché, personne ne voit. yo no creo que te sientas en paz. Mais je ne crois pas que tu te sens dans la paix. Y sabe que hay alguien que se llama conciencia. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la conscience. La conciencia es ahí te está dando, La conscience est là, elle te pince. pero a veces llegamos a retroceder tanto, hermanos, Et parfois on arrive que ya ni à la reculer conciencia tant te ayuda. que même plus la conscience ne peut t'aider. Ni la conciencia te hace mirar lo contrario, La conscience même te fait regarder le contraire. sino que indiferencia. Tu deviens indifférent. Y eso, ¿verdad? Estás en peligro, hermano. Et ça, c'est un Hermana, danger. estás en peligro. C'est un danger. La indiferencia, L'indifférence, la frialdad la froideur te aleja. t'éloigne. ¿Y sabes qué? Es el propósito de nuestro enemigo. Et ça, c'est le Y but ese enemigo se de llama notre Satanás. ennemi, le but de Satan. Así como están creando iglesias satánicas, Comme il crée des églises también sataniques, se están levantando iglesias cristianas. il y a aussi des églises chrétiennes qui s'élèvent. Pero las iglesias constituidas ya, Mais les églises qui sont déjà las que prêtes, deberían estar más fuertes, celles qui devraient être plus fortes, están de poco en poco peu à peu, enfriándose. elles se refroidissent. Y decimos, como Mateo, Et on se dit comme Matthieu, que en los finales de los tiempos el amor de muchos se enfriará. qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup refroidira. ¿Y pero por qué te vas a dejar tú a enfriar? Pourquoi vas-tu te laisser refroidir Si toi sabes la condenación que hay. si tu connais la condamnation qu'il y a, Es que es tan cierta la condenación que espera al desobediente. la condamnation qui attend le A los désobéissant, fríos el Señor los vomitará. ceux qui sont froids, le Nos Seigneur va conviene ahora les vomir. tomar una actitud determinante de cambio. C'est maintenant qu'on doit prendre l'attitude de Te changement. conviene a ti, porque detrás de ti y de mí hay generación. Car derrière toi, derrière moi, En il y a mí des están mis générations. hijos que Dios me En dio. moi, il y a les enfants. De mis hijos están mis nietas. Et de mes enfants, il y a mes a las cuales yo amo. petits-enfants. Yo espero más nietos si es que Dios me da vida. Et j'attends davantage de Como anhelo petits-enfants. más nietos, hermano. Je voudrais davantage de Tengo los petits-enfants. espirituales. J'en ai des spirituels, Pero hermanos, cuida tu presente. mais mon frère, Si tú protège ton présent. identificas que Satanás está trabajando y te le está dando cabida, Si tu le identifies que estás Satan dando a puertas abiertas, hermanos, travaille, por favor, s'il te plaît, mon frère, no permitas esto. ne le permets pas, Están tus hijos. car tes enfants sont là. De tus hijos vienen tus nietos. Y de De tes tus enfants nietos, vienen tus bisnietos. tes Aunque tú petits-enfants. hayas partido, pero queda tu generación. Même si toi tu pars, ta génération restera. Cuida de tu generación. Prends soin de ta génération. Entonces, cuando me dice la palabra que nada me podrá mover del amor de Dios, Quand la parole me dit que rien ne peut me bouger de que, l'amour de Dieu, que me justificas mi Cristo, qu'il y a un Dieu qui me justifie en Christ, entonces yo digo, Señor, alors je me dis, Seigneur, yo tomo fuerza nuevamente en ti je reprends des forces y seré más que vencedor. et je serai plus que vainqueur. Toma fuerza, hermana, hermano. Reprends des forces, mon frère, ma sœur. La palabra lo dice. La parole même le dit. Coge tú la promesa de la palabra. Prends-toi de la parole. Mire, hermanos, Des estamos promesses. en un país donde hay muchos musulmanes. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de Seamos musulmans. realistas. Soyons réalistes. Mientras Cristo tarde, podemos ser perseguidos. Pendant que Christ tarde, nous pouvons être persécutés. Y si tú no aprendes la palabra, Mais si tu n'apprends pas cette parole, cuando llegue la persecución, ni una frase te va a venir a la lorsque memoria. la persécution va venir, tu ne te souviendras même pas d'un seul mot de la Bible. Grábate la palabra Enregistre-toi cette parole en tu corazón. dans ton cœur. Nadie lo va a robar. Rien ne pourra le prendre, personne.
Entonces, cada actitud que tomemos Chaque attitude que nous prenons es muy importante. Y est vamos très a importante. hablar un poco de las actitudes, Et nous allons según la parler palabra des del Señor. attitudes. Vamos a abrir nuestras Biblias Nous allons ouvrir nos Bibles. Números capítulo 13, Dans Nombre, chapitre 13, versículo 26 al 33. versets 26 au 33. Habla de 12 personas, solamente dos On parle de traen 12 nuevas y personnes. buenas noticias. 12 personnes qui vont emmener de bonnes nouvelles. La actitud de tomar o iniciar algo, L'attitude de commencer quelque chose. la cual si tú comienzas, Si tu commences, la tienes que terminar. tu dois terminer. Y todo eso me identifica a mi persona. Et tout cela m'identifie moi-même. El Señor sabe hacer las cosas perfectas, hermano. Le Seigneur sait faire les choses parfaitement. Y yo me someto a ellas, Et je me soumets, porque seré más que vencedora. car je serai plus que vainqueur en lui. Entonces, en este versículo Dans ces versets, dice así: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev y el Eteo en Jebuseo, y el amorreo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Acá hay un informe. ici il y a une information. Ya lo que conocemos la historia de Caleb y Nous connaissons l'histoire de Caleb ¿quién es? et Josué. Josué. Caleb y Josué, dos Caleb jóvenes et Josué, deux jeunes, de 12 personas de que 12 fueron personnes a poder conocer la tierra prometida. qui ont pu connaître la terre promise. Dos regresaron con buenas noticias. Deux d'entre eux sont revenus avec de 10 bonnes nouvelles. negativamente. Et 10 personnes sont revenues avec de mauvaises nouvelles. Dios nos quiere enseñar a través de esto Dieu veut nous enseigner à travers cela que si cuando iniciamos algo, que lorsqu'on commence quelque chose, lo concluimos. nous devons le terminer. Aquí estos dos jóvenes Ces deux jeunes-là llegaron ahí hasta esa tierra sont arrivés jusqu'à porque cette habían terre gigantes. Los de Anac eran gigantes, ¿no? car c'était Saben la historia, ¿no? des géants, Eran hombres des hommes de grande estatura. d'une grande taille. Pero estos dos jóvenes, Mais ces deux jeunes trayendo esas dos noticias buenas, ont ramené ces deux bonnes dice, nouvelles ánimo, vayamos, subamos, en disant courage, nous allons y aller. son los que realmente pudieron hacer Ces deux personnes y sont celles tomar una decisión de ir a la tierra qui ont pris la prometida. décision de partir vers la terre promise. Sabemos la vida de Josué, hermosa la vida de Josué. Nous connaissons la vie magnifique de Josué. Yo lo encuentro entre todos, la vida de Josué como un modelo a Entre seguir. tous, je trouve la vie de Josué comme un modèle. Josué no retrocedió en ningún momento, Josué n'a pas reculé à aucun moment. no cambió en ningún momento. Il n'a pas changé à aucun Su moment. familia y él sirvieron a Jehová. Sa famille et lui ont servi Usted l'Éternel. lee todo el libro de Josué, Si vous lisez le livre de va a Josué, encantarle como este hombre. vous allez adorer Él no, comment cet homme, él no hizo nada indebido. qui n'a rien fait de Todo mauvais, hacía para agradar a Jehová de car los tout ejércitos. ce qu'il faisait le faisait pour le Seigneur. Tuvo sus hijos,
sus hijos servían a Jehová. Il a eu ses enfants et ses enfants ont servi l'Éternel. Lo contrario de Samuel. Tout le contraire de Samuel. Tuvo hijos, pero los hijos no sirvieron a Dios. Samuel a eu des de enfants corazón. et ses enfants n'ont pas servi Lo Dieu. contrario de Elí. Le contraire d'Élie. Elí también tuvo hijos, pero tampoco servían al Dios Élie a eu Altísimo. des enfants, mais ils n'ont pas servi le Seigneur. Seamos como el corazón de Josué. Soyons comme le cœur de Josué. Él dijo, yo voy a la tierra y fue. Il a dit, je vais à cette terre et il y allait. Vio cosas que podían desanimar a su pueblo, pero él dijo, sí podemos. Il a dit, Subamos. il a vu des choses qui pouvaient décourager son peuple, mais il a dit, nous allons y aller de toute Por lo façon. tanto, si tú y yo empezamos algo, Si toi et moi, nous commençons puedes. quelque chose, sigue adelante. on doit se dire, tu Que peux, Cristo va delante de todo. continue car Dieu va devant nous. Amén. Ahora leamos en otro versículo. Dans un autre verset, Es en Proverbios dans Proverbe 4:23. Proverbe 4, 23. Termina lo que hay en tu corazón. C'est ce qui détermine ce qu'il y a dans ton cœur. Todo lo que tú realmente quieres ser Tout ce que tu está veux aquí. réellement être se trouve là. ¿Quieres determinar o hacer algo? Tu veux te déterminer de faire quelque chose? Tu pensamiento está ya en el asunto. Ta pensée se trouve dans ce Va, même. el pensamiento de repente viene y luego te va a ejecutar. Y muchos lo hacen. A veces para bien, a veces para Parfois, mal. nos pensées nous font faire des choses Solamente bonnes ou tengamos mauvaises. cuidado con esto. Y dice la palabra así: La parole de Dieu dit, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Cuántos tienen en cuenta esto? combien savent cela? Solamente una persona. Qué pena que la gran mayoría de aquí se ven como bostezan. La grande majorité dans O ce bien lieu la prédica no les gusta, baille. Peut-être que la prêche ne vous plaît pas, o bien no durmió bien. ou alors vous n'avez pas bien dormi. Yo quiero preferir pensar que no durmió Je bien. préfère penser que vous n'avez pas bien dormi. ¿Amén? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sur toute ¿Por chose, qué garde se ton enfatiza y enfatizo más ahora esto? Pourquoi parle-t-on du cœur? Porque realmente las situaciones continuas, Car les hermano, situations- cada vez que usted ve, escucha las noticias, Chaque fois que tu vois les cada vez informations, que usted va en internet, chaque fois que tu vas à ve cosas Internet, realmente difíciles. tu vois des choses difficiles. Y eso trae desánimo. Et ceci te décourage. A los otros no, dicen, no, yo me voy a poner más firme en las cosas del Señor. D'autres non, Me d'autres voy a se poner disent, a orar, je vais être me voy plus a poner a ferme, vigilar, je vais commencer à prier. voy a hacer algo para el Señor. Et je Voy vais a, faire quelque chose voy a pour decirle Dieu. al pastor esto para hacer. Je vais dire au pasteur ceci, on va le faire. Otros dicen, si no, yo tengo temor, Il y en a qui se disent non, j'ai peur. temo lo que Dios tiene. Et je crains ce que Dieu a pour nous. Le temo a Dios Je crains Dieu sobre todas las cosas. sur toutes choses. Eso es importante, guardar nuestro corazón. C'est Otro important. principio para ser más que De vencedor. garder notre cœur pour être plus que vainqueur. Romanos 8:28, eso es lo Romains que 8, acabamos de leer. 28, c'est ce que nous avons lu. Que todas las cosas que nos pasan Que toutes les choses qui nous arrivent es para bien. soient pour Pero hay una Concurro añadidura bien. más. A los que conforme a su propósito son llamados. ceux qui, conformément à son but, sont appelés. Hermana, desde que usted es justificada con la sangre de Cristo, tenemos llamado de Depuis le moment où Dios. tu es justifié par Dieu, tu as son Tú appel. tienes llamado de Dios. Tu as Tú un estás appel de Dieu. llamada a llevar el nombre de Cristo donde tú vayas. Tu as été appelé à Tú tienes proclamer que le nom de ser Dieu. sal y luz de la tierra. Tu dois être le sel et la lumière de Donde la tú terre. vayas. Où que tu ailles. No necesita que haya programa en la iglesia para que tú seas sal y luz de la tierra. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une Tú activité lo à l'église eres. pour être le sel et la lumière de Y el la terre. enemigo no tiene que acusarte y decirte tú eres culpable de esto porque tú hiciste esto. El tú eres enemigo ne doit culpable pas de esto t'accuser. porque tú has hecho lo otro. No. L'ennemi n'a Tú pas le droit de eres t'accuser. redimida, comprada con la sangre de Jesucristo y eres nueva criatura. Tu es une nouvelle créature en Christ. Den un aplauso al Señor. Tu peux applaudir Nueva le Seigneur. criatura. Tu es une nouvelle créature en Christ. Por lo tanto, Él no tiene, hermano, no tiene. Despertemos porque Cristo viene pronto. Réveillons-nous parce que le Christ ¿Qué revient pasará bientôt. con tus hijos? Et que passera-t-il avec tes enfants? ¿Qué estás haciendo por el Señor? Que fais-tu pour le Seigneur?
Ay, ahora que estamos organizando la vigilia, hermanos, Maintenant que nous sommes en train d'organiser la veillée, me gustaría que todo el pueblo de Dios esté aquí. j'aimerais que tout ce peuple soit présent ce jour-là. Estamos haciendo el programa Nous faisons le donde haya programme. una salmista Il o y aura un une- salmista, il y aura donde haya quelqu'un, una que dance, adorateur, o muchos que dancen, d'autres qui pero vont que sea danser, una noche de fiesta pour que ce para soit el Señor, une soirée de fête pour le Seigneur. para el Señor. Pour le Seigneur. Tú le glorificas a través de una lectura, un testimonio al Señor. Tu glorifies le Seigneur en lisant, disant quelque Cuando tú chose. cantas un cántico, le estás glorificando al Señor. Lorsque tu chantes, tu glorifies le Cuando tú Seigneur. danzas, estás danzando al Señor. Lorsque tu danses pour le Cuando tú Seigneur. das un salmo, Quand tu donnes un tú psaume, estás dando un salmo al Señor. tu donnes un psaume pour le Seigneur. Noche donde debe ser una noche más unánime. Ce sera une soirée où nous allons être unis. El pastor Iván Le pasteur da Silva estará con Ivan nosotros. da Silva sera El pastor présent. Martán Muamba estará con nosotros. Pasteur Martin Mwamba sera Nuestros présent aussi. pastores estarán con Notre nosotros. pasteur sera présent aussi. Dios es bueno, mis hermanos. Dieu est bon, mes frères. Tú estás aquí por la bondad de Dios. Et tu es présent ici par la bonté de Dieu. Él te cuida tus pasos Il prend soin de tes pas, por la bondad de Dios. car il est bon. Porque no merecemos tanto cuidado, tanto amor. Car nous ne méritons pas tant de bonté, tant de... No merecemos. No somos dignos. Nous ne sommes pas dignes. Pero por ese amor de Dios Mais par cet amour de Dieu, es que estamos aquí. nous sommes ici. Danos comiendo algo. A veces cosas que ni pensabas comer estás comiendo. Y a veces te da más de comida y dices, uy, Dios bendice, hermano. Dieu bénit, mes frères. Dios no desampara a sus hijos. Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Estamos viendo Lucas 6:31. Nous allons aller à Luc 6, 31. Termina también qué actitud tenemos nosotros para los demás. Déterminons l'attitude que nous avons aussi envers les autres. Dicen, traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo tratas tú a tu prójimo? Comment traites-tu ton prochain? Si tú quieres, tú no puedes volver mal por mal. Tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Tú no puedes hacer eso. Tu ne peux pas faire cela. Dice que la venganza es buena. No. Les gens disent que la Ese era vengeance para el mundo. Ahora es en bonne. Cristo Jesús, no. Mais ce n'est Deja pas todo en réel. las manos del En Señor. Christ Jésus, tout entre ses mains. Y Dios da toda puerta de salida, hermanos. Et Dieu donne une porte de Si tú tienes sortie. que usarla, ir a las autoridades terrenales, Dios también te da esa puerta para que tú vayas. Si tu dois aller vers les autorités terrestres, Dieu te donne cette sortie pour y aller. Pero no hagas nunca con la intención de venganza. Mais ne fais jamais rien avec l'intention de cosas. vengeance. ¿Cómo quieres que te traten los demás? Comment veux-tu que les autres te Los tienes que traitent? tratar de igual. Tu dois les traiter de la même façon. Amén. Amen. Eso es importante que consideremos C'est también important para que ser nous- más que vencedor. Que nous prenions soin de cela pour être plus que vainqueurs. Marcos 9:23. Marc 9, 23. Acá habla de todo lo que es posible. Todo el que cree, todo le es posible. Il est écrit que tout ce qui... Ninguna circunstancia adversa Todo es va a posible. cambiar las cosas. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si no hay ninguna circunstancia que pueda cambiar o moverte de tu base, de tu fundamento. Rien ne peut te changer, aucune circonstance ne peut te bouger. ¿Sabemos quién es el fundamento? Cristo Dieu, Jesús. Christ est le fondement. Entonces, si yo estoy en la base de Jesucristo, Si je me trouve sur la base de Jésus-Christ, nada me va a poder mover. rien ne va pouvoir me bouger. Humanamente, Humainement, el Señor nos dio la libertad de pensar, le Seigneur nous a donné la liberté de penser, de hablar, de parler. pero cuando reconocemos que estamos en el fundamento, Mais lorsqu'on reconnaît qu'on est sur le todo lo que fondement, hablamos, todo lo que pensamos, tout ce poubelle. que nous pensons, tout ce que nous disons poubelle, est à la poubelle. no sirve, Cela ne sert à rien, porque mi fundamento es Jesucristo. car mon fondement est Él me Jésus-Christ. dice que si yo le creo, Et il me dit todo que me será posible. si je crois, Amén. tout est possible. Vamos entonces, en el Eclesiastés Ah. habla de 2 al 11. Dans Ecclésiaste,
Pero acá habla más de lo que uno hace humanamente. Salomón está hablando aquí. Salomon parle ici de ce qu'humainement on fait. Mire lo que dice Salomón. Regardez ce que dit Salomon. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, dice él. ¿Saben quién fue Salomón? Fue muy rico, millonario, hombre de poder. Salomon était un homme de con una pouvoir, sabiduría extremadamente grande un de homme parte de riche. Dios. Dice así, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. ¡Wow! Un hombre de la calidad y del nivel de Salomón La qualité et le niveau d'intelligence de Salomon. hable de esa manera. Il n'y a que cela qui parle de cette façon. Que nada, hermanos, Que rien, mes frères, nos pueda hacer o sentirnos mejor ne puisse faire que nous nous sentions sin que mieux Dios no esté en el asunto. sans que Dieu ne soit avec Porque nous. a veces adquirimos algo, un bien, Souvent, on acquiert un bien o mejoramos la situación, ou on améliore la situation como que nos amoldamos a eso et nous nous sentons confortables dans cela. y Dios Et Dieu al lado, est de côté. su Santo Espíritu al lado. Son Saint-Esprit de côté. Salomón dijo esto, Mais Salomon a dit cela. todo eso Tout no ceci sirve. ne sert à rien. Y en verdad, Et c'est vrai. no es que no podamos progresar, podemos progresar. On a le Amén. droit de progresser, bien entendu. Y como hijos de Dios tenemos todavía la obligación de progresar. Et en tant que fils de Dieu, nous avons l'obligation de progresser. Soy hija de Dios, Si je suis fille de Dieu, comienzo a progresar de nivel a nivel. je mejor. dois monter de Pero que niveau. todo esto no diga como Salomón. Y aquí todo era vanidad y aflicción. Tout ceci était vanité et affliction. Nada, un trabajo en Un vano. travail en vain. Que no llegue tu corazón a decir esto. Que ceci n'arrive pas à ton cœur. Porque todo lo que se descentra Car tout ce qui ya no sirve. se décentrise ne sert plus à rien. Supongamos que si las instalaciones eléctricas está descentrada, todo lo que está acá ya no serviría. Si les installations électriques ne fonctionnent plus, plus rien d'autre ne fonctionne. Es importante que estemos centrados C'est important que nous soyons centrés, y hagámoslos porque todos los días es diferente al día anterior. car chaque jour est différent l'un ¿Están de de acuerdo l'autre. conmigo? Vous êtes d'accord avec moi? A veces tú planificas una cosa, bueno, voy a hacer esto, y al día siguiente no haces ni siquiera la mitad de lo que pensaste. Parfois, tu planifies les choses et au jour suivant, tu n'as pas fait ni la moitié de ce que tu avais pensé. Somos así. Nous sommes comme ça. Mas Dios es bueno, mis hermanos. Mais Dieu est bon, mes frères. Para terminar Et ya, pour finir, vamos en Deuteronomio dans 30, Deutéronome, 19. Acá hay actitudes negativas. ici, il y a des attitudes négatives. Deutéronome 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Con este versículo Avec ce verset, que quede en tu corazón. Escoge ahora tú, choisis aujourd'hui, escoge ahora tú choisis toi lo que tú quieres hacer ce que tu veux con tu faire vida y con tu descendencia. avec ta vie et avec ta descendance. He puesto aquí, dice todo, la bendición. La maldición también. Escógela. Choisis. Es como en Mateo capítulo 7 en adelante, habla Como- de la puerta estrecha y la puerta ancha. C'est comme dans Matthieu, on parle de la Escoge tú porte ahora. étroite et de la porte ¿Cuál te es más large. cómodo entrar? Par où veux-tu entrer? ¿Conoces la palabra? Tu connais la parole, ¿Conoces la condenación que hay? tu connais la ¿Sabes condamnation lo que qu'il y a, va a pasar por tu desobediencia, et por tu tu sais ce qui rebeldía? va se passer Queda en ti. à cause de ta rébellion et de ta désobéissance. Pero Dios nos dice en este versículo, para terminar,
es tiempo que tú escojas. Dieu nous dit qu'il est temps Y que yo nous te choisissions. recomiendo que escojas lo mejor. Et je te recommande de choisir le meilleur. La puerta estrecha, hermano, es muy dura. La porte étroite est Muchos te difficile. pueden acusar, Beaucoup peuvent muchos te t'accuser, pueden señalar, beaucoup peuvent te signaler, te pueden quitar tus bendiciones. Beaucoup Muchas peuvent cosas t'enlever pueden tes suceder por la bénédictions. puerta estrecha. par cette porte Pero étroite. vale la pena. Mais cela vaut la peine. Vale la pena. Cela hermano. vaut la peine, mes frères. El dinero L'argent, no es una base de una vida. ce n'est pas la base d'une Es vie. parte de la vida. Cela fait partie de la vie. Pero ¿sabes qué? ¿Y Es tú sé mejor cuál? comer un pan guardadito en el frigo por muchos días. Lo metes en tu sartencita si no tienes tostadora. Lo cortas. Le metes en tu sartencita con un poquito de aceite y un poquito de orégano que hay bastante por allí. Y te lo comes con tu tecito. Más vale comer un pancito así Il vaut mieux manger un que pain qui a duré carne longtemps en dans le frigo abundancia que de la viande en y cuando tu abondance corazón realmente está amargado. et ton cœur est aigri. Sabemos nosotros que el corazón amargado Nous savons que le cœur qui est dans está bien l'amertume lejos de Dios. est loin de Dieu. Corazón amargado, con ira, con enojo, Le cœur no puede fâché estar frente a la presencia de ne Dios. peut pas se trouver Por face à la más que lo présence de Dieu. intente, Pour plus que tu y essayes, por más que quiera, pour plus que tu veuilles. pero eso impide, es como una muralla Mais c'est comme entre une tú y muraille. Dios. Cela empêche. Te recomiendo, Je te recommande coge tu que bendición tu puisses prendre ta bénédiction y que perdure siempre en tu vida. et que celle-ci